escucha la voz? Ya, perfectamente. Entonces vamos a continuar con nuestra clase, ¿ok? Lo que quiero decir es lo siguiente. Este es un estudio de caso, es una aplicación de lo que es nuestro curso de geotecnia minero, pero en el campo de las rocas. Es un modelamiento geomecánico que se aplica justamente en el diseño minero subterráneo con medida de esfuerzos in situ. Esta prueba se ha hecho en el Bartolito de Patás, en la cual quien habla ha tenido la oportunidad de participar conjuntamente con el consultor, que en este caso es Geomecánica Latina. Entonces vamos a iniciar nuestra clase con esto, ¿no? El modelamiento geomecánico, como ustedes verán, son los principios en los cuales nosotros tenemos que utilizar algunos modelos matemáticos de manera que esto nos pueden ayudar para poder tener una base y formular su aplicación directamente, en este caso en el cálculo de esfuerzos in situ. Este cálculo in situ generalmente se puede hacer a través de medios indirectos, pero es más conveniente hacerlo en el mismo sitio. Se hace en base a taladros que se cargan y se sellan. Entonces ahí tiene una célula que es la que mide. No sé si ustedes lo han visto en el caso de los teodolitos. En este caso, tienen para poder medir la distancia, tienen una división en 3 campos con respecto a los 3 ejes, ¿verdad? Cada uno separado, en este caso en 60, 6 por 3, 9 por 3, más o menos, en 3 partes, ¿verdad? De 120 grados, de 120 grados aproximadamente. De igual manera, como en el fondo del taladro solamente puede apreciar en 2 direcciones, entonces tiene una tercera proyección. En este caso, para poder captar la otra dimensión, ¿no? Entonces, lo cual hay un programa especial para poderlo, en este caso, hacer coprocesamiento y de esa manera se van calculando los esfuerzos en ese nivel. Ok, vamos a comenzar. Ven el lado derecho de su pantalla, probablemente se ha hecho el muestreo en 2 unidades, como ustedes están viendo, en color rojo corresponde a lo que es Consorcio Minero Horizonte S.A. Ahí tiene uno de los sitios donde se ha hecho la prueba, y el otro es Minería Aurífera Retamas S.A. Marsa, que está en la parte de arriba. Y bueno, todo esto se encuentra pues en el departamento de La Libertad o en la región Libertad. Al lado derecho observarán más o menos se encuentra pues en la parte, todo este sistema en la parte occidental de la cordillera oriental, ¿no? Son conjuntos de varias minas. Hay minas informales, más o menos serán de un conjunto de 36 minas, pero los más importantes son como 16, los cuales se dedican principalmente a la explotación del oro, ¿no? En sulfuros en muchos casos, y bueno, también como en el caso del Consorcio Minero Horizonte tiene pues oro nativo en algunos casos, así como la Rinconada, pero casi todos son sulfuros. En la parte del medio podemos notar, este es el sistema hidrográfico, y cabalmente si nosotros hacemos una apreciación se encuentra pues la parte hacia el oeste, podríamos decir, se encuentra todo, y la parte del flanco occidental de la cordillera oriental se encuentran las 2 minas. En todo este sector son el lugar donde se encuentran las minas. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Dice, hoy se viene explotando yacimientos, ¿no? Un modelo mecánico sin tener un modelo mecánico cuantitativo, con mediciones, en este caso, sin mediciones tectónicas se debía hacer la base, en realidad.
se debía hacer mediciones tectónicas, que debía ser la base del diseño, de acuerdo al método a elegirse. Además, surgen más interrogantes específicos. En esta parte quiero indicar lo siguiente. Efectivamente, si nosotros conocemos las tres direcciones principales de los esfuerzos principales, en este caso que corresponde, nosotros podemos plantear adecuadamente, en este caso, el diseño de algún método de explotación. Más aún si nosotros tenemos en consideración el caso de métodos de cámaras y pilares, u otros, en este caso, sublevel, caving, que hace otros métodos que se pueden aplicar, necesariamente tienen que contar con un estudio de esta naturaleza. Entonces, particularmente todo este conjunto de empresas, incluyendo la Poderosa, han buscado un consultor de manera a conocer esta dirección principal, lo cual lógicamente cuesta mucho dinero porque tienen que hacer perforaciones diamantina, etcétera, etcétera, para solamente conocer cuál es la dirección preferencial, en este caso de los esfuerzos principales. En el segundo caso se pregunta, ¿qué procedimiento se debe tener en cuenta para un modelamiento geomecánico en el batolito de Patás? En realidad hay dos procedimientos de medida. Uno es a través de taladros y otro se mide a través de la fuerza hidráulica, que es otro método que lo vienen aplicando en otros sitios. Pero en este caso es el método geomecánico. Para poder aplicar en esta mina se ha optado por las células, en este caso que tienen, digamos, aplicación en el fondo de un taladro. Quizás es una de las pocas minas que en el Perú tienen estos datos, porque la mayoría no les interesa casi mayormente. ¿Cuándo se preocupan? Cuando ya la mina comienza a profundizar y presentan algunos problemas de inestabilidad. En ese caso ha sido necesario prácticamente darse cuenta, porque ¿qué es lo que se presentaba? Se presentaban accidentes y de un momento a otro prácticamente entonces se dieron cuenta de que no participaba la cuestión de las direcciones, en este caso con respecto a la estructura, ni tampoco en el caso de las fallas, ni tampoco en el caso de las fracturas, sino había otras fuerzas que influían. Entonces, debido a lo cual comenzaron a optar por este estudio. Dice el otro, ¿cómo cuantificar la medición de los esfuerzos tectónicos en el vaporito de La Paz, de Patás? Efectivamente, todo esto nosotros sabemos que es un distrito o una provincia metabogenética del oro. Entonces, si nosotros hacemos para un espacio muestral uno, dos o tres minas, estos ya desde luego, como ya que los esfuerzos principales se orientan en base a grandes estructuras por el movimiento tectónico, en este caso de la corteza terrestre, es factible aplicar a todo ese conjunto de minas pequeñas y grandes. Entonces, como esta mina de Batolito, en el caso de las minas, por ejemplo, en el caso del Consorcio Minero Horizonte, ha hecho bien su programa, en este caso de convivencia con el resto de los pequeños mineros, ¿no? Inclusive ellos habían orientado para que pudieran presentar su guía y otras cosas más como contratistas. Prácticamente la empresa ha asumido ese costo, ¿no? Lo único que ellos han hecho es matricularse y finalmente establecer esa buena relación con la empresa, ¿no? Es una manera de convivir en torno, digamos, con la pequeña minería y en este caso con la mediana minería. Otra pregunta que se hace es cómo introducir al elegir un método de explotación subterránea en base a los esfuerzos tectónicos in situ de los yacimientos de Batalito de Patás. Creo que ya lo hemos dicho en una situación anterior. El objetivo básico de este trabajo fue lo siguiente: determinar los esfuerzos tectónicos in situ para aplicar, ¿no?, en este caso el ensayo mecánico subterráneo que incluye la selección de mejoras del método minero subterráneo en el Batolito de Patás. Como les había dicho, el objetivo principal es cabalmente dar seguridad en el caso de las labores subterráneas. Y eso está en función al diseño que se debe hacer del método de explotación básico para poder seleccionar qué método de explotación se va a seleccionar, con qué, digamos, abertura se puede trabajar, el dimensionamiento, en este caso, de los bloques o del material a sacar. En cuanto a los objetivos específicos, se trabajó
Dice determinar los esfuerzos in situ totales que acondicionan el diseño minero subterráneo en el batolito de Patas Libertad. Cuestión que la cual van a ver ustedes en la parte última, ya se dan las medidas, todas las características. Otra de las situaciones específicas, aplicar normalizadamente el procedimiento del método overcoring que determina la orientación y magnitud del esfuerzo in situ para el dimensionamiento de la infraestructura y excavaciones mineras de la producción del batolito de La Paz. Entonces, para poder aplicar un método, necesariamente todo este conjunto de ensayos tiene que estar calibrado. Es más, el procedimiento tiene que estar aprobado o estar de acuerdo a las normas, en este caso de la Sociedad Internacional, en este caso de Mecánica Roca. Sigamos. El método de estudio dice, para cumplir con los objetivos del estudio, estar en calidad de datos e información obtenida en el caso de las unidades mineras, está relacionado a su vez con las normativas del Código Técnico en Construcciones Subterráneas Euro, código número 10. En ese podrán observar de que sí, efectivamente, están los dos métodos de estudio que se hacen en el caso de overcoring, lo cual incluye datos, por ejemplo, el número de testificación tiene que estar bien claro, la distribución espacial efectivamente también, y los ensayos in situ con los cuales se puede hacer a través de las muestras una vez obtenida, se puede hacer muchas pruebas más para poder complementar. Y finalmente se realizan los ensayos de laboratorio, pero en el caso de los coring, que generalmente se obtiene a través de este ensayo, población y muestra, dice. La población, el esfuerzo tectónico del batolito atrás se basa en diversas facetas. ¿Cuáles serían los objetos de estudio? Lo que tendríamos que preguntar necesariamente es el esfuerzo vertical, el esfuerzo horizontal, y lo que es la tensión principal mayor sigma 1, la tensión principal intermedia sigma 2 y la tensión principal menor sigma 3. La muestra dice, en la actualidad existen 16 minas auríferas en el batolito de Patás, pero las minas que solicitaron su estudio overcoring son la unidad minera Parcoy de Consorcio Minero Horizonte y la mina gigante de minera aurífera Reclamos S.A. que constituyen la muestra para el presente estudio. ¿Okay? Antecedentes. Siempre es necesario, como en todo trabajo de investigación, tomar en consideración algunos estudios que se han hecho y para de esa manera obtener más que todo el modelamiento respectivo con los cuales se han aplicado. Bueno, solamente vamos a mencionar el nombre, González Vallejo de Ijazo. Bueno, en la parte que está descrita en inglés, es un nuevo documento que describe un nuevo método de estimación de la magnitud de los esfuerzos horizontales generados por la actividad tectónica. El método consiste en aplicar el método probabilístico y la relación empírica entre el índice GCI y el valor de K in situ. Este autor, por ejemplo, ha hecho un trabajo por el método indirecto, ¿no? Ha utilizado prácticamente la presión petrostática y algunos otros cálculos para poder integrar K. De esa manera ha encontrado estos valores, ¿no? Pero lo cual no es confiable como uno lo puede medir exactamente en el lugar de los hechos. También tenemos otro autor como Mitchell en el año 2010, en las cuales dice, según la hipótesis sobre el alineamiento y extensión de las fracturas superficiales son generalmente paralelos a la fuerza compresiva. Llega a esa conclusión. En todo caso, lo que ha hecho es observar a partir de un mapeo geológico cuál es la dirección preferencial, en este caso, de las fallas, de las fracturas, para de esa manera, es como cuando se realiza, por ejemplo, un ensayo brasileño, y bueno, pues la tensión de tracción o la compresión aplicada se convierte prácticamente en tracción. Entonces, debido al cual le da una explicación de que en el sitio que se orienta las fallas estaría la dirección principal, pero no sabemos si esa dirección es plenamente horizontal o tiene una inclinación. Hasta ahí no tendríamos los datos necesarios, pero sí, las tensiones horizontales sí, a priori lo podemos documentar. También tenemos de Schoeffer
Johnny en el año 2007 dice: un número de 4 medidas extracto de esfuerzo obteniendo los esfuerzos horizontales alrededor de 14 megapascales. El valor tiene una alta significancia con respecto a la mediación, que va por encima del valor encontrado, y otras por debajo del valor medido a la aplicación de una simple operación. Entonces, en este caso sí ha hecho, digamos, el método del overcode, ¿no?, para poder hacer las comparaciones pertinentes. También tenemos en el caso de Mohami, en la cual dice cuya conclusión en el desarrollo de las fuerzas, ¿no?, como un modelo de elaboración de un algoritmo por estudio de convergencia. Okay. En todo caso, se ha hecho el procesamiento de los métodos aplicados a través del overcoding. Tenemos también el caso de Kirchner-Jerónimo en el año 2008, la medición en este caso con respecto a algunos expertos. Efectivamente, es el método que se ha aplicado. Finalmente, tenemos el caso de Farías-Teires en el año 2007, la tectónica recibe un relieve de los Andes centrales durante el Neuquén en la Universidad de Chile por depresión central 33 grados y la ausencia de presencia de protodepresiones, o sea, las anteriores. En el norte este aumentaría una elevación y el espesor cortical de la cordillera. Nosotros sabemos que la línea de Nazca casi va a paralelo, en este caso la placa de Nazca, pero más abajo tenemos en el lado de Chile la placa sudamericana, que en este caso, si el otro caso tiene una dirección, en este caso de norte a sur, el otro en el caso de nosotros por la inclinación mismo del territorio peruano, en la cual juega un rol importante la cordillera de los Andes, nos hace ver que tiene una orientación que se va hacia el noroeste. Okay. Ahí tenemos la geología regional, el sitio que está punteado, como ustedes verán, es el sitio donde se encuentran básicamente las minas. Hay varias formaciones, pero principalmente se encuentran, en este caso, en las rocas intrusivas, ¿no?, que en este caso existen en el medio. Y también tenemos en el caso de las rocas extrusivas, tenemos formaciones del cuaternario, etc. Es un complejo en el caso que presentan respecto a la litología. Digamos hacia adelante. Ahí tenemos en el caso de la columna estratigráfica, como ustedes han visto, en la parte de abajo se nota la intrusión, en este caso de los materiales en forma de diques, en las cuales ha venido prácticamente la mineralización. En el caso de los volcánicos y en el caso de los intrusivos que ascienden a superficie. Tenemos en el caso de los diques andesíticos y los pórfidos, en este caso básicamente de cuarzo y monzonita. ¿Okay? ¿Qué es el batolito de Patás? Seguramente nosotros seguramente el profesor de geología también, siempre nos han indicado que los principales minerales monometálicos en la parte sur de Sudamérica, bueno, principalmente también en la parte sur de nuestro territorio nacional se encuentra, por ejemplo, el batolito de la costa, que es uno de los que ha traído en el caso de yacimientos porfílicos básicamente de cobre, y en el caso de Chile también, en el caso de Chuquicamata, otros minas que se encuentran hacia el lado norte de la República de Chile, tienen justamente características similares. En el caso más bien del batolito de Patás, no tiene cobre ni tampoco polimetálicos, pero sí tiene sulfuros abundantes, pero con presencia de oro. Entonces, de acuerdo al análisis, en este caso de potasio-argón, se reportó en 321, según Miranda, ¿no?, correspondiendo al Mississippiano superior, Tayabamba, es decir, a unos 150 kilómetros a forma lenticular. Este batolito, como ustedes verán, tiene más o menos el eje mayor de 150 kilómetros. Tiene una forma lenticular al sur como al norte. Esta geometría es observada en superficie estando limitada por la vegetación, inaccesibilidad en algunos afloramientos aún falta por reconocer en la que está cubierto por el complejo del Marañón. Como se encuentra prácticamente en la cordillera oriental, al otro flanco prácticamente ya es aportante en lo que es el sistema hidrográfico con respecto al Amazonas, ¿no? Por ese lado se puede considerar que es la selva alta en la parte alta, pero
El batolito a patas abarca hasta más abajo. En todo caso, en muchos casos se convierte en la parte profunda de este río Marañón. Asimismo, dice, este batolito se encuentra seccionado, quiere decir, por grandes fallas de rumbo norte 70 grados oeste. La tendencia hacia el este-oeste, que genera en su mayoría de los desplazamientos siniestrales. Siniestrales quiere decir que se mueven hacia la izquierda y en menor proporción desplazamientos dextrales hacia la derecha, dando la apariencia de un apretamiento de abertura del macizo hasta alcanzar 8 kilómetros, como sucede en la zona, por ejemplo, Cerro Gigante y en la zona de Potacas. Están muy cercanos al área que hemos mencionado. ¿Cuáles son los métodos para poder estimar los esfuerzos? Se supone estimar el tensor de esfuerzos de manera progresiva, como por ejemplo, ¿qué se utiliza? Utilizar la información preexistente del estado tensional de la red. Considerar si la dirección vertical es una dirección principal de esfuerzo con respecto a la topografía, puede ser con respecto a la evidencia geológica, como en el caso de las fallas o en el caso de las formaciones, otra información disponible. Se puede estimar también la magnitud de la componente vertical del esfuerzo a partir de la densidad de la roca y la profundidad, en este caso, de la sobrecarga. Considerar las indicaciones para las direcciones principales de esfuerzo y la razón de estas diferencias de esfuerzo. Establecer orientaciones de esfuerzo principal menor a partir de las fracturas hidráulicas o de perforación y de las orientaciones de quiebre en el caso de las perforaciones que se utilizan. Ustedes saben que existe un medio, por ejemplo, cuando se hace el taladro en la explotación y quedan algunos tacos, ahí se puede observar cuáles son las direcciones principales, pero es un método muy rudimentario que a veces puede servir, pero a veces tampoco nos sirve. Encontrar componentes del tensor de esfuerzo utilizando métodos indirectos en testigos de sondaje. Efectivamente, nosotros tenemos que hacer un coproceso. Cada uno de estos instrumentos viene acompañado de un sistema de coproceso. Establecer, dice, el estado tensional completo en una o más localizaciones. Establecer la variación del estado tensional a través de un dominio debido a los campos del estrato geológico y la estructura. Nosotros sabemos que en toda mina, desde el punto de vista de la geotecnia o geomecánica, siempre existen las estructuras mayores, que en este caso están asociados a pliegues y fracturas, y estructuras menores a zonas de alteración y fracturas predominantes, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos este método se está aplicando en el interior de una mina. Como ustedes verán, el cromo o la lámina superior es una perforación que se hace con, este es un aparato de la marca Diamex. Y bueno, como ustedes verán, lo que se extrae es este testigo que tiene más o menos 5 a 6 pulgadas de diámetro. Pero a su vez, de ese testigo se obtienen otros testigos para poder hacer pruebas de ensayo triaxial. En el otro lado observamos que este es el elemento que tiene en la punta 3, o sea, serían un total de 6 más o menos botones que están en contacto con la pared del taladro y son los que tienen alta sensibilidad para poder medir la deformación. En la parte de abajo podemos observar que es una computadora la que en tiempo real hace el proceso pertinente. Entonces es un aparato muy importante para poder hacer el overclock. Esto, por ejemplo, se hizo una estación de registro de esfuerzo tectónico consorcio en el caso de Consorcio Mineral Horizonte. Se ha considerado en esa vez como estación over en el área del túnel balcón. Así como ustedes están viendo, aquí en la parte está designado. Entonces se hace a través de 3 posiciones distintas, ¿no? 1, 2, 3, hasta 4 puede ser. En caso de que uno de ellos no se acomode, entonces lo hacen varias perforaciones en forma de abanico para que de esa manera se reporte. Entonces, ¿qué se ha reportado? En el over 1, ¿no?, se ha representado la tensión principal mayor, el rumbo tiene 225 grados, la inclinación 97 grados, como ustedes verán, no es horizontal. En el caso de la tensión principal del medio, es 148 y 29 grados de inclinación. En el caso del
tensión principal menor, o sea, sigma 3, tenemos rumbo 131 y tiene una inclinación de 118 grados. Lo cual, en la parte de arriba, se puede hacer una representación, un estereograma. Se llama el estereograma de Wool, ¿no? Donde se representan los meridianos, ¿ok? No es de tipo polar, sino es de tipo Wool, donde se presentan los meridianos. Como ustedes verán, se pueden mapear. Tenemos en el caso de la tensión principal mayor, de la tensión principal media, o sea, sigma 2, y la tensión principal menor, ¿ok? Entonces, es factible a través de este procedimiento obtener estos valores. Tenemos el otro caso, la estación over 2, en la cual se llama área Rosarito, en la cual también se han hecho las perforaciones correspondientes. De igual manera, aquí en la parte de la derecha o la izquierda, en la vista, se obtiene la labor en la cual se ha hecho esta perforación, ¿no? De igual manera, con distintas posiciones se ha hecho antes en los otros, pero la que ya, digamos, ha arrojado datos concisos ha sido esta estación número 2. De igual manera, nosotros podemos medir, en este caso, la tensión principal mayor, que es sigma sub 1, 257 grados, y tiene una inclinación de 117 grados hacia abajo. Y con respecto a la tensión principal media, o sea, sigma 2, 224, 32, y la tensión principal menor, 159, 105. Si hacemos una apreciación con respecto a la anterior, no presenta mucha variabilidad, ¿no? El otro presentaba en el sector y aquí en este caso nosotros tenemos orientado hacia el sector, y en el caso medio de igual manera, y en el caso del menor, ¿ok? Entonces, de esa manera se conoce en el terreno. En el caso de la proyección Wool para tensores tectónicos, en el caso over 1 y over 2, ambas cosas. De color azul está el over 1 y en el caso de los puntos negros está el over 2. ¿Y qué se obtiene? Lo que se obtiene es estas relaciones, ¿no? La tensión principal mayor más la tensión principal intermedia sobre 2, ¿no? Y es igual en este caso a 50, 5.40 sobre 2 es 2.70. En el caso de tensión principal over 2 tenemos de igual manera la operación es 1.72. De manera que nosotros podemos calcular tensión principal, o quiero decir en este caso la tensión vertical como también la tensión horizontal. Aquí en la parte de la derecha, seguramente ustedes lo han visto en muchos cuadros en mecánica de rocas, en los cuales este gráfico es muy importante, ¿no? ¿Qué grafica? Más o menos la tensión vertical con respecto a la profundidad. Entonces, dentro de estos tenemos, por ejemplo, en lo que es color blanco, son todas las minas que tienen este comportamiento, que es límite, desde luego. En la parte de abajo, de igual manera, el límite con respecto a los ensayos que han hecho. Luego tenemos los ensayos de Australia, que también es un país minero, ¿no? En este caso está representado por los puntitos negros. Y bueno, de igual manera tenemos en el caso de Escandinavia, en el caso de África del Sur, tienen bastantes minas auríferas, y otras regiones, y en el caso de Canadá, que en este caso está representado por los puntos, en este caso color, ¿no? Y bueno, tenemos en el caso del Perú, aquí, esos ensayos que se han hecho en el Perú, ¿ok? Están lógicamente, dentro de lo que los parámetros que han calculado en los otros países. Si esto se saldría más abajo o estaríamos por encima, no valdría lógicamente el ensayo, pero está dentro de él, quiere decir que el ensayo ha sido correctamente hecho. ¿Okay? Entonces, eso es lo que, ¿para qué se calcula eso? Para encontrar el valor K. ¿Para qué? Para poder determinar, en este caso, el esfuerzo vertical, como también a partir de cuál es el esfuerzo horizontal, pero en función de las tensiones principales, ¿no? En este caso, tensión principal mayor, tensión principal intermedia y tensión principal menor. Bien, ¿en qué se aplica? Dice, aplicación de los estados en el input de los softwares geomecánicos. Efectivamente, dice, si el túnel de labor minera estuviera a 550 metros de profundidad, el esfuerzo vertical será siempre casi equivalente o menor. SB más o menos aproximadamente 3, y bueno, lógicamente se obtiene más o menos serían 1.78 megapascales. Hacer las correcciones para obtener el valor exacto de SB con los valores no es necesario porque será la variación mínima y los valores
que tenemos en la otra fórmula, obtenemos que K es igual a 1.96. Por lo tanto, S1 se multiplica esa tensión vertical y por esta constante de K y se obtiene 3.49. El esfuerzo medio en promedio, S1 será 2.64. Como ustedes verán, lo que se observa, la flecha en plomo es la que se encuentra perpendicular a la superficie en donde se va a realizar la perforación. Pero las otras direcciones ahí están claramente, ¿no? La tensión principal mayor y la tensión principal menor, ¿ok? Son los dos valores que son más importantes para poder hacer los cálculos del diseño. Ok, sigamos. Bien, estaciones de registro de esfuerzos tectónicos en el caso del minero Retamas, de igual manera en la otra mina se ha obtenido estos valores, tienen casi la misma secuencia, la orientación de los esfuerzos tectónicos, si nosotros hacemos una relación difieren un poco, no mucho, pero sí difieren. De igual manera el K se ha obtenido un valor que nosotros tenemos aquí, de igual manera ahí tenemos en el caso de S1 y en el otro caso era. De igual manera, se puede hacer una adaptación especial en el caso de S2, S3, S1. Como ustedes verán, con respecto a la dirección este, con respecto a la dirección oeste, que para nosotros representaría un plano X y Y, con respecto, por ejemplo, a S3, ¿no? Tiene una variación, son vectores que varían en el espacio, no son plenamente horizontales. El único que más o menos quizás coincida es la tensión principal mayor, pero sí tiene una variabilidad. Entonces, exactamente su representación, ahí nosotros tenemos S1, S2, con respecto, digamos, a los ángulos consiguientes. De igual manera, la razón de los esfuerzos se van tomando en cuenta, entonces para lo cual se establecen ya la profundidad y se hace este tipo de correlación en el lado derecho, ¿no? De manera que nosotros podemos calcular a través de ello sin de repente recurrir al software, sino haciendo inmediatamente a través de este cuadro que es también importante, ¿no? Ok. Bueno, las conclusiones que ha llegado a través del estudio dice lo siguiente: el batolito de patas es un complejo de rocas granodioríticas, dioríticas. Bueno, efectuado el método overcoring, las dos minas de consorcio Minero Horizonte tienen un promedio de RM que varía entre el 30 y 40%, o quiere decir 30 a 40. Es prácticamente calidad mala a regular. Ensayo de los valores, tensión principal S1 tiene un carácter subhorizontal, efectivamente se dirige hacia abajo. Tendencia de otros lugares del mundo, más o menos tiene correlación. La orientación marcada noreste a sureste coincide lógicamente en la cordillera de los Andes, a diferencia del territorio chileno, donde el esfuerzo coincide con el empuje de la placa oceánica de la cordillera de los Andes como una parte tectónica. Según dice el batolito de patas dentro del macizo rocoso, la presencia de fallas que está relacionado con la mineralización aurífera ciertamente hace variar la magnitud del esfuerzo principal. En este caso, S1 es 7.8 megapascales, en otra dirección es 3.2 megapascales. Entonces, Consorcio Minero Horizonte es lo contrario, bueno, no es lo contrario, sino más o menos se adecua en 26.7 y 2, 17.8 con respecto a 2. La minera aurífera Retamas, esta diferencia, ¿por qué se origina? De manera que es clara la presencia de fallas localizadas en esta zona. Entonces, anteriormente, de acuerdo a la teoría que hemos repasado en la parte de los antecedentes, ¿no?, indicaba que las fallas tienen un capital importancia en el sentido de que hacen variar las tensiones principales, o por lo menos se acomodan en la misma posición. Entonces, este casi más o menos se cumple. Esta diferencia origina esta última de manera clara por la presencia de fallas localizadas con respecto a las labores mineras que se debe tener en cuenta para el diseño en el uso de FAIS o otros programas. Tercero, para el efecto de diseño, el uso de la teoría Shorey generalizado sobre el esfuerzo vertical, ese gráfico que hemos observado de forma asintótica, se puede usar los valores de K 2.70 y 3.23, dependiendo de las características de la distribución de las tensiones principales. Para las minas de consorcio Minero Horizonte y minera aurífera Retamas, respectivamente de acuerdo a la medida in situ, el batolito atrás, la misma se encuentra en los resultados del ámbito mundial. Cuarto, para la determinación de los valores de esfuerzo vertical para el caso de consorcio Horizonte, según la siguiente ecuación. Esto ya se ha normalizado en 0.0
0.27 por 0.12 y por la altura Z. El caso de minera aurífera es igual a 0.27, ya no es 0.12, sino es 0.13. Estos valores locales se deben usar para los diseños de labores mineras también de otras minas que se encuentran en el bajolito de acá. Bien, señores, creo que hemos llegado a la parte final. Se ha desconectado. ¿Se me escucha? Por favor, ¿podrían indicarme? Sí se escucha, ingeniero. Sí, se escucha, ¿no? Ya. Por favor, si es que habría alguna pregunta o una complementación o una inquietud sobre el tema, lo pueden hacer, señores, directamente. Por favor, si me escuchan, por favor. Ingeniero, buenos días. Tengo una pregunta A ver, sobre la cordillera oriental, lo que acaba de mencionar. ¿Es la misma cordillera que atraviesa de la Libertad hasta la región de Puno? ¿Es la misma que hasta la altura de la cordillera del Cóndor, que está en Ecuador, sí, hasta el nudo de la Loja. esta cordillera también pasa por Puno, ¿no? ¿Es la ¿Cómo? que vendría a ser la Rinconada? ¿Es la misma que vendría a ser la Rinconada o es otra cordillera, ingeniero? Ah, es la misma. Nosotros sabemos que desde el punto de vista de la orografía, nuestra cordillera pertenece a la cordillera real, que es un cierto subramal, pero sin embargo está dentro de la cordillera oriental. Entonces no tiene ningún problema. Solamente con la diferencia de que se origina lo que es la cuenca del Titicaca, entonces tenemos dos, ¿no? Y más allí del nudo, de este caso de las rayas, se va apartando en tres y sucesivamente, ¿no? Hasta poder llegar también tres hasta el nudo de Loja en Ecuador, o la cordillera del Cóndor, ¿no? Ya, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, si no hay, en todo caso vamos a concluir con nuestra clase. Les espero, en todo caso,